Pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Bien. Estamos en las coordenadas esféricas, ¿verdad? Yo ayer medio comencé este tema. Para las coordenadas esféricas, igual necesitamos obtener todas las operaciones, ¿verdad? Como ser el gradiente, la divergencia y el rotacional en este tipo de sistema. Entonces, nosotros lo que necesitamos recordar siempre en todos los sistemas es cómo se escribe el vector de posición. En esféricas es R, tienen que recordarlo siempre. Miren, R igual a R, magnitud por R unitario. R unitario está en función de teta, de phi. O sea que aquí está implícitamente está teta y phi. Recuerden el orden también de escribir los vectores, ¿verdad? Primero la componente R, después teta y después phi. R, teta y phi son vectores no constantes, ¿verdad? No son vectores constantes. Los que son constantes son los vectores cartesianos, X, Y, Z, los unitarios, ¿verdad? Bueno, creo que esto lo vimos ayer también, ¿verdad? Cómo obtener esta relación para hacer el cambio esto me sirve para hacer el cambio de coordenadas. Esto también lo obtenemos de pura trigonometría, geometría. Y me voy a ir al final a mostrarle ya los vectores unitarios. Por ejemplo, el vector unitario R unitario se escribe en función de las componentes cartesianas de esta forma. A esto se le llama vector unitario en términos de componentes rectangulares. O sea, aquí fíjense bien, aparece el vector unitario R en función de los vectores unitarios X, Y, Z. Esto me va a servir también para hacer los cambios de coordenadas, cuando me pidan pasar de un sistema a otro. Luego está el otro vector, el teta unitario, que también queda en función de las componentes cartesianas de esta manera. Esto ustedes no se lo tienen que memorizar, ¿verdad? Para eso tienen las fórmulas. Y el último sería el phi unitario. Phi unitario quedaría de esta forma. Phi unitario solo tiene componentes X y Y. Y fíjense bien, el phi unitario es el mismo de las coordenadas cilíndricas, idéntico. Es el mismo vector unitario. Bien, entonces aquí tenemos ya en resumen, ¿bien? R unitario, teta unitario, phi unitario, en términos de las componentes cartesianas. Aquí tenemos, fíjense bien, aquí tenemos los vectores unitarios esféricos en términos de cartesianas y aquí tenemos al revés. Aquí tenemos los cartesianos en términos de los esféricos. Ambos me van a servir a mí para hacer el cambio de sistema. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un vector en esféricas y lo quiero en cartesianas, entonces sustituyo esto. Si lo tengo en cartesianas y lo quiero en esféricas, sustituyo esto en los vectores unitarios cartesianos. Bien, esto es muy difícil de memorizar, ¿verdad? Así que se lo voy a mostrar un poco rápido. Aquí ya esto sí es importante porque tenemos el vector de posición. Del vector de posición nosotros podemos obtener el desplazamiento de dr usando la regla de la cadena. Derivando esto con la regla de la cadena podemos obtener esto, el vector desplazamiento ddr o dds. Este ddr es el que aparece en las integrales de línea. Lo que pasa es que aparece como dds o como ddr, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Bien. Entonces, otra cosa importante es el elemento de volumen en esféricas. El elemento de volumen en coordenadas esféricas es un pequeño diferencial que le hacemos un pequeño corte a la esfera y el elemento de volumen quedaría de esta forma. Así de esta manera, aparecerían las tres coordenadas, R, teta y phi. En este orden, R cuadrado por seno de teta, por d de r, por d de phi, por d de teta. Este es el elemento de volumen en esféricas. Bueno, los elementos de área en esféricas, si ustedes tienen el libro, ahí pueden ver mucho más ordenado eso, ¿verdad? Este significa el elemento de área, un vector de área que es perpendicular. Quiero decir que tiene como vector perpendicular a teta. Este elemento de área tiene como vector normal a phi. Y este vector de área, vamos a ver el siguiente, tiene como vector normal a r. Ese subíndice R en el DDA, recuerden que en el DDA es un elemento de área, el que aparece en las integrales de área de superficie. Entonces, el subíndice me está indicando de que esta área tiene a R como vector perpendicular. Bueno, eso lo vamos a ver cuando hagamos los problemas, ¿verdad? Más en detalle. Ya para finalizar con esto, para no entrar de un solo a lo que son los ejercicios, entonces vamos a ver el operador Nabla, ¿verdad? Aquí vamos a ver el operador Nabla o DEL en coordenadas esféricas va a tener este aspecto. De manera que la divergencia y el rotacional tendrían esta forma.
que tampoco, no tienen que memorizar esto, ¿verdad? Porque es muy difícil, es imposible casi memorizar esto. Entonces, para eso tienen que hacer uso de sus fórmulas. Esta operación no la vamos a utilizar mucho nosotros. Este se llama el operador laplaciano. El operador nabla al cuadrado se llama laplaciano, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el operador nabla, porque con él construimos nosotros la divergencia, el rotacional y el gradiente. Bien, jóvenes, entonces voy a detenerme aquí. Vamos a ver otra presentación. Les voy a mostrar. Ustedes me dicen si pueden ver lo que estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí, ¿Se Sí. puede ver? Sí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver unos problemas de la guía. Son problemas de los propuestos, ¿verdad? Vamos a comenzar trabajando con el tema del teorema de Stokes. En estos ejercicios uno practica de todo, porque en estos problemas a ustedes les va a tocar hacer cambios de coordenadas, o sea que aquí mismo ustedes van a practicar lo que es hacer un cambio de sistema, de un sistema cartesiano a uno esférico o cilíndrico. Entonces vamos a ver el problema. Tenemos esta figura, que es un plano triangular, es un plano. Demuestre que se cumple el teorema de Stokes para la función vectorial v igual a y en la dirección de z. Esta función vectorial o campo vectorial está en coordenadas cartesianas. Hay que identificar eso primero, ¿verdad? ¿En qué sistema estamos? Estamos en el sistema cartesiano, y en z, usando la superficie triangular de la figura. O sea, quieren que demostremos el teorema de Stokes con usando esta figura y este campo vectorial. Entonces, el teorema de Stokes, ya saben ustedes, ¿verdad? Que ese teorema relaciona una integral de superficie con una de línea, solo que la integral de línea tiene que ser cerrada. Y fíjense bien, la figura es esta. Esta es una superficie cerrada o abierta. Es una superficie abierta. Desde el momento en que vamos a usar el teorema de Stokes, la superficie tiene que ser abierta. No puede ser cerrada. Porque si no, no podemos aplicar el teorema de Stokes. Tiene que ser una superficie abierta. Por ejemplo, en la superficie de una esfera, no podemos usar teorema de Stokes porque la superficie de una esfera es cerrada, ¿verdad? No aplica el teorema de Stokes. Entonces, esta superficie, miren, es abierta porque tiene una curva que la limita. Ese es el perímetro del triángulo. Este triángulo es como decirlo, el límite de la superficie, ¿verdad? Es el borde de la superficie, el triángulo. Y cuando yo voy a emplear el teorema de Stokes, me tienen que dar un sentido para el recorrido de la trayectoria. La trayectoria que encierra esta superficie es un triángulo y el triángulo lo vamos a recorrer en el sentido que ustedes ven en la figura, en un sentido visto así de frente, en un sentido antihorario, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, este es el sentido en que vamos a recorrer la figura. Es una superficie abierta porque es limitada por una trayectoria cerrada. Entonces, aplicando el teorema de Stokes, nosotros podemos empezar por cualquiera de las dos integrales, ya sea por la de línea o por la de superficie. Vamos a comenzar haciendo las integrales de línea. Fíjense bien, tenemos que hacer una integral de línea cerrada. Nada más que no vamos a hacer una sola integral, tenemos que hacer tres integrales, porque el triángulo consta de tres partes, de tres lados. Este lado, este y este. Tenemos que integrar en cada lado y después sumar para completar los tres lados. Al sumar los tres lados estoy cerrando todo, cerrando el tramo, ¿verdad? Todos los tramos. No confundan esto con un volumen, ¿verdad? Esto no es un volumen, es un plano. Este plano se encuentra en el primer octante del sistema, en el primer octante. Y los vértices son estos. Los interceptos son muy importantes aquí porque con los interceptos yo voy a poder obtener las ecuaciones de la trayectoria. Recuerden que cuando hacemos integrales de línea tenemos que obtener la ecuación de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a utilizar coordenadas cartesianas? No solo porque el vector, eso no tiene nada que ver el vector, ¿va? El vector está en cartesianas, pero al momento de aplicar el teorema de Stokes, nosotros podemos elegir cartesianas, cilíndricas o esféricas. Vamos a elegir cartesianas porque, como yo les decía, siempre que uno tiene figuras con segmentos rectos, siempre vamos a usar cartesianas. Siempre que tengamos figuras formadas por segmentos rectos, usamos cartesianas. Entonces aquí, este problema no lo podemos resolver en cilíndricas ni en esféricas, solo en cartesianas, porque está formado por segmentos rectos.
Si hubiesen aquí segmentos curvos, ahí sí, ¿verdad? Podemos usar ya sea cilíndricas o esféricas. Bien, entonces comencemos. Los problemas estos son bastante largos, ¿verdad? Así que si no me queda chance en la clase voy a tener que hacerles algún videíto, ¿verdad? Para explicarlo, ¿verdad? Explicarlo más detallado. Entonces, vamos a ir en orden. Llamémosle a esta recta la recta 1, la recta 2 y la recta 3. Son 3 rectas que forman este triángulo. Fíjense bien, entonces, como yo quiero hacer una integral de línea por el teorema de Stokes, una integral de línea que sea cerrada, entonces voy a comenzar con la recta 1. Voy a integrar a lo largo de toda la recta 1. Entonces yo me fijo que la recta 1 se encuentra en el plano ZX. Entonces, visto desde otro ángulo, veámoslo en el plano ZX, la recta 1 va en este sentido, va de arriba hacia abajo. El intercepto en Z es, 0, es A y el intercepto en X es A. O sea, el par ordenado 0, A y el par ordenado A, 0. Esos son los dos interceptos, ¿verdad? Con los ejes. Entonces, yo necesito hacer la integral de línea a lo largo de este lado. Para eso necesito la ecuación de la trayectoria. En la integral de línea yo necesito la ecuación de la trayectoria. Entonces esta trayectoria es una recta. Necesito obtener la ecuación de la recta para poder hacer la integral. Entonces, ¿cómo hago la ecuación de la recta? La voy a hacer con la forma punto pendiente, sacando la pendiente y después la ecuación de la recta. Pero vamos a ver, aquí vamos en orden, la trayectoria 1, aquí le pongo la 1, la trayectoria 1. Cuando yo voy a hacer una integral de línea, yo me tengo que fijar de que en el integrando solo puede haber una variable, porque la integral es simple, es de una variable. O sea que si estamos en tres dimensiones, tienen que haber dos constantes. Por ejemplo, aquí, en toda esta recta, yo tengo de que X y Y van variando. X y Y son variables. ¿Quién es la constante aquí? Es Y, ¿verdad? Y vale 0, porque como estoy en el plano ZX, Y vale 0. Entonces Y es una constante y el D de Y es 0. Entonces, saco la pendiente con la recta, es fácil, ¿va? Ocupo dos puntos que estén en la recta, saco la pendiente, que sería y sub 2 menos z sub 2 menos z sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. El orden no importa ahí en que lo hagan, la pendiente es menos 1. ¿De acuerdo? La pendiente es menos 1. Ahora uso la forma punto pendiente. La forma punto pendiente es z menos z sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces sustituyo un punto de la recta y sustituyo la pendiente, que es menos 1, y me queda la ecuación z en función de x, z igual a menos x más a. Esa es la ecuación de la recta, de la trayectoria. Entonces, con esta ecuación de la trayectoria, yo obtengo el d de z. El d de z es menos d de x. Ya les voy a explicar por qué hacemos esto, ¿verdad? Creo que ya habíamos hecho integrales de línea. Yo les había explicado, ¿verdad? Entonces, en la integral de línea a lo largo de esa recta, es una integral simple de una variable. En el DDS que aparece en la integral, en el DDS es el elemento de línea que en cartesiana es el d de x, d de y, d de z. Tiene tres componentes, como lo ven aquí. Pero la integral solo tiene que quedar en una variable. El d de y es 0, porque y es constante. Pero ¿qué pasa aquí? Me quedan dos variables, z y x. Precisamente por eso es que necesito el d de z en función de x. Por eso es que necesitábamos la ecuación de la trayectoria, para escribir una variable en términos de la otra y que solo me quedara el integrando como con una variable. Entonces ahora en el integrando, miren, tengo solo una variable, x. D de x, d de x. El vector unitario no se cambia, ese no se toca, ¿no? Entonces sustituyo en la integral de línea el vector. ¿Quién es el vector? Es y en z. Ese es el vector que me da el problema, el campo vectorial. Hacemos el producto interno, z.x es 0 y z.z es 1. ¿Pero por qué se hace 0 la integral? Se hace 0 porque y es 0. Acuérdense cuando hicimos estas integrales, ¿verdad? Que teníamos que evaluar las constantes en el vector. ¿De acuerdo? El vector es y en z, pero y es 0.
Entonces y sustituyo acá y toda la integral se anula. ¿De acuerdo? Entonces, la primera integral de línea a lo largo de la trayectoria 1 se hace 0. Es igual a 0. Vamos con la segunda, con la trayectoria 2. Esta trayectoria queda en el plano XY. Entonces, en el plano XY, tenemos aquí los pares ordenados, los interceptos, 0,2a y a, 0. Con estos dos puntos obtengo la ecuación de la recta para encontrar la trayectoria, ¿verdad? Ahora, ¿quién es constante aquí? Z, ¿verdad? Z, estamos en el plano XY, Z vale 0 en toda esta recta. Y si Z vale 0, D de Z vale 0. Encuentro la pendiente, M. La pendiente es menos 2. Después la forma punto pendiente. Con la forma punto pendiente saco la ecuación de la trayectoria, que y igual a menos 2x más 2a. Entonces con esto yo puedo obtener el d de y igual a menos 2d de x. Entonces planteo la ecuación para la integral de línea. Fíjense en los límites de integración. En los límites de integración es donde nosotros vamos a hacer referencia a lo que es la dirección en que estamos integrando. En la integral anterior yo puse los límites de 0 a. ¿Por qué de 0 a? Porque íbamos a integrar en x. Y en x íbamos de 0 a por la flecha. ¿ven? En x voy de 0 a. Pero acá en esta otra integral voy a integrar en x, pero en x voy de a 0 por la flecha. ¿ven? Vamos de a 0. Por eso, miren, de a, punto inicial es a, punto final es 0. Eso me lo indica la flecha. O sea, los límites de integración quedan definidos por la dirección en que se integra. Otras personas prefieren ponerle el signo al vector unitario y dejar los límites de integración normales, ¿verdad? O sea, yo aquí puedo integrar de 0 a, pero ponerle menos x. Pero yo les recomiendo que no hagan eso. Yo les recomiendo que siempre pongan en los límites de integración el sentido en que se integra. O sea, siempre lo vamos a hacer así, en los límites de integración, porque esto nunca falla. Si ustedes le ponen el signo menos al vector unitario para referirse a la dirección, en algunos casos eso no les va a resultar. O sea que hay contraejemplos a eso, ¿verdad? Entonces yo por eso les aconsejo que siempre pongan en los límites el sentido en que están recorriendo la trayectoria. Bueno, esto se hace 0 por el producto punto, porque z.x es 0 y z.y es 0. Se anula. Vamos con la última, la trayectoria 3, que también es una recta, pero está en el plano ZY. ZY. Y miren la trayectoria, miren la dirección, ¿ve? Voy hacia arriba. Entonces, aquí la constante es x igual a 0. Y voy a tener dos variables. Z y Y son variables, pero solo puedo tener una variable, ¿verdad? Entonces x es 0, el t de x es 0, saco la pendiente, después saco la ecuación de la trayectoria, z en función de y, con eso obtengo el d de z, me queda así. Hago la integral, fíjense bien, en el integrando solo aparece d de y, ¿ve? Sustituyo d de z por d de y. Lo que pasa es que aquí ya lo hice todo, ¿verdad? Recuerden que el d de s es el elemento de línea, es el mismo d de r, pero en coordenadas cartesianas. Ese d de s, elemento de línea, es d de x en x, d de y en y y d de z en z. Tienen que aprenderse esos vectores, ¿verdad? Los vectores de desplazamiento o vectores de línea. Entonces, sustituimos el vector. Aquí no se les olvide evaluar, ¿verdad? En el vector las constantes. Por ejemplo, si y es 0, evaluamos y igual a 0 aquí, pero aquí y no es 0, ¿verdad? El límite de integración sería de 2a a 0. ¿Por qué de 2a a 0? De 2a a 0 porque, fíjense bien, estoy integrando en y. Según la flecha, voy de 2a a 0. Según la flecha. Entonces, vamos de 2a a 0. Y este signo menos es por la ecuación de la trayectoria, que al sustituir aquí queda así. Entonces, al hacer el producto punto, z.y es 0, z.z es 1. Entonces me queda y por menos un medio. Este signo menos lo sacamos y hacemos la integral de 2a a 0. Al hacer la integral de 2a a 0, queda esto. Al evaluarlo, tenemos esto y finalmente el resultado es
a cuadrado. Toda la integral de línea me da a cuadrado. O sea, el resultado final es a cuadrado. Aquí olvidé yo sumar todo, ¿verdad? Porque recuérdense que como es una integral cerrada, la integral de línea lleva el círculo, ¿verdad? En el teorema de Stokes tiene que ser cerrada, entonces ustedes tienen que sumar, lo hicimos por partes, ¿verdad? Lo hicimos en 3 partes, las 3 rectas, pero se tienen que sumar las 3. Las 2 anteriores daban 0, entonces el resultado final es a cuadrado. Entonces, el teorema de Stokes me dice que la integral de superficie tiene que ser igual a cuadrado, porque las 2 integrales tienen que dar igual, ¿verdad? La integral de línea y la integral de superficie tienen que ser iguales. Entonces, ahora voy a hacer la integral de superficie, según el teorema de Stokes. Para hacer la integral de superficie, primero hago el rotacional de A. Nada más que el campo vectorial es B, no es A. Entonces, como estoy en cartesianas, lo puedo hacer como un determinante. Sustituyo aquí, fíjense bien, aquí es un vector B, ¿verdad? El vector B en vez de A. Entonces sustituyo en el primer renglón X, Y, Z, en el segundo las derivadas del operador nabla y en el tercer renglón las componentes del vector. Las componentes del vector son 0, 0 y Y. ¿Por qué así? Porque el vector solo tiene componente en Z, que es Y. La componente X y Y son 0. Entonces después uso el determinante y el rotor queda igual a X unitario. Este es el rotor del campo, X unitario. Eso es todo, un vector unitario. Ahora, el problema este es un problema de los más complejos porque si ustedes se fijaron en la figura, ese plano no coincide con ningún plano cartesiano. No está recostado en ningún plano, ¿verdad? Entonces tenemos un gran problema ahí. Por eso tenemos que encontrar la ecuación del plano. Encontrar la ecuación del plano no es complicado, solo que tienen que saber algo de matemática. Si yo tengo un plano y conozco 2 vectores que estén en el plano, para encontrar la ecuación del plano, lo que tengo que hacer es un producto cruz. Entonces, fíjense bien, ya les voy a mostrar aquí. Me voy a adelantar aquí. Yo tengo la figura, el triángulo, que es un plano. Entonces, voy a obtener la ecuación del plano usando 2 vectores que estén en el plano. Esos 2 vectores quedan definidos por las rectas. Por eso le pongo en los vértices P, Q y R. Yo puedo obtener el vector PR, el vector PQ, o como ustedes quieran, QR, QP. Ustedes pueden definir los vectores que quieran aquí, usando estos puntos. Hacen un producto cruz y obtienen la ecuación del plano. Bien, algo complejo que tiene el problema es que, como es un plano que no coincide con los planos cartesianos, el vector normal a la superficie, recuerden que en el teorema de Stokes, en las integrales de superficie, uno tiene que definir un vector perpendicular a la superficie para poder integrar. Entonces ese vector perpendicular a esta superficie triangular no es paralelo a ningún vector cartesiano. No es paralelo ni a X, ni a Y, ni a Z. El vector normal del plano queda expresado de forma arbitraria, como un n unitario. ¿Quién es este n unitario? No sabemos quién es, hay que encontrarlo. ¿Quién es el delta S? Este pequeño diferencial de área, no sabemos quién es, hay que encontrarlo. Entonces, este problema, como ustedes ven, lo hacemos en cartesianas, pero no es tan sencillo, porque por la orientación de la figura. Si este triángulo lo pusiéramos recostado en un plano, el problema sería bastante sencillo, ¿verdad? Sería un problema muy fácil, pero el problema se vuelve difícil porque el plano no está orientado en ninguno de los planos cartesianos, sino que está orientado de una forma que no es paralelo a ningún plano. Por eso es que cuesta la integración, ¿verdad? Entonces, voy a retroceder. Para obtener la ecuación del plano, yo defino los vectores PQ y PR que se encuentran en el plano. Los vectores PQ y PR se obtienen así, ¿ve? Así, restando. P es el punto inicial, Q es el punto final. P es el punto inicial, R es el punto final. Entonces quedan definidos estos 2 vectores. Después hago el producto cruz de los 2 vectores
Y el producto cruz de dos vectores me da un tercer vector, que es perpendicular a él. Este vector que está aquí, por definición, es perpendicular al plano. Recuerden que el producto cruz de dos vectores me da un vector perpendicular al plano. Entonces, este vector que está aquí es perpendicular al plano, pero no es unitario. Y yo necesito un vector que sea perpendicular al plano, pero que sea unitario. Entonces, ese vector que yo obtuve es perpendicular, pero no es unitario. ¿Cómo sacamos un vector unitario? Eso es algo básico, ¿verdad? Que ustedes tienen que saber. Si usted tiene un vector, ¿cómo encuentra su vector unitario? Tiene que dividir el vector entre la magnitud. Entre la magnitud. Dividiendo el vector entre su magnitud. O sea que si nosotros sacamos la magnitud de este vector y lo dividimos entre ella, obtenemos un vector unitario, que ese sería el n unitario. Entonces, fíjense bien, pero ahí no termina el problema, ¿verdad? El problema es mucho más largo. Nosotros no podemos hacer la integración sobre esta superficie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Proyectar la superficie en uno de los planos cartesianos, ya sea en el plano ZX, en el plano ZY o en el plano XY. Sale más fácil en el plano de abajo, que es el XY. Entonces nosotros vamos a proyectar esta superficie en el plano XY. Es como la sombra de este triángulo proyectada en el plano XY es un triángulo, es el triángulo que se ve abajo, es el triángulo XY. Y también tenemos que hacer lo mismo con el diferencial de área. Este diferencial de área lo tenemos que proyectar en el plano XY. ¿Por qué proyectarlo? Porque al proyectarlo, nosotros definimos el vector normal como z unitario. ¿De acuerdo? Entonces, al proyectar todo este triángulo en el plano XY, ya no tendríamos problemas para integrar, ¿verdad? Porque integraríamos con la orientación de z. El vector de área sería en la dirección de z. ¿Por qué en z? Porque fíjense la circulación aquí, ¿ve? ¿Por qué yo definí el vector rojo aquí en esta dirección? ¿Por qué no al revés? Por la regla de la mano derecha. Si ustedes enrollan los 4 dedos de su mano derecha siguiendo las flechas, el pulgar apunta hacia arriba. Si las flechas fuesen al revés, el pulgar iría hacia adentro. Este vector iría hacia adentro. Entonces, los vectores quedan orientados de esta forma por la regla de la mano derecha. Entonces, una vez que yo obtuve ese vector perpendicular al plano, saco la magnitud y lo divido entre esa magnitud y me da el vector normal n unitario. Ahora bien, aquí viene una fórmula, ¿verdad? Que pues, tal vez no aparecen en el libro, pero ustedes las pueden tomar de acá. Es una fórmula bastante sencilla. No les voy a hacer tan largo aquí el procedimiento, ¿verdad? Para no entrar en detalles matemáticos. Aquí lo que se tiene que hacer es una proyección, jóvenes. Pero lo importante es esto, ¿eh? La proyección que nosotros hacemos de ese pequeño diferencial de área sobre el plano XY se hace así, se construye de esta forma. Primero se encuentra el vector unitario. Después, como voy a integrar, fíjense bien, voy atrás. Como voy a integrar en el plano XY, entonces tengo que definir el vector de área como d de x, d de y. Entonces, el d de s va a quedar como d de x, d de y, entre n unitario punto z. Es una proyección, ¿verdad? Esto es proyecciones nada más. Entonces, hago el producto punto de n punto z para proyectarlo y eso me da 2/3. Después, d de x, d de y lo divido entre la magnitud de n punto z. N punto z, la magnitud es 2/3. Entonces, d de x entre d de y entre 2/3 es la proyección que nosotros hacemos de esa región sobre el plano XY. Y eso ya simplificado es 3/2 de d de x, d de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? Fíjense bien, si ustedes quisieran proyectar esto en el plano ZY o ZX, es igual, solo tienen que poner aquí d de z, d de x y aquí n punto x o n punto y. No importa en qué plano lo proyecten, lo importante es que se proyecte, ¿verdad? Entonces, el diferencial de área de esa superficie, que es un vector, va a ser n en la dirección de esto, ¿eh? Multiplico esto por el n unitario, que es este, ¿ve?
Y esta prácticamente sería la formulita que nosotros usaríamos, ¿verdad? Para hacer esa proyección. Siempre que tengan un plano ustedes con una orientación arbitraria, ustedes proyectan el diferencial de área, lo proyectan haciendo uso de esto. El vector normal del plano multiplicado por el diferencial donde lo van a proyectar, dividido entre n puntos z. Este z es el vector normal al plano donde ustedes están proyectando. Como yo lo estoy proyectando en el plano XY, donde z es perpendicular, por eso hago el producto punto con z. Si usted lo quiere proyectar en el plano ZY, aquí sería y unitario. Y aquí sería d de z, d de x. O sea, eso es simple, ¿verdad? Entonces el d de a proyectado en el plano XY queda así, ¿ve? Pero el n unitario es esto, ¿eh? Tienen que recordar, ¿verdad? Entonces ahora sustituyo el n, que es esto, aquí, y me queda eso. Y este es el d de a, que va a aparecer en la integral de superficie. Ahora bien, ya tenemos el d de a. ¿Qué nos falta ahora? El rotor, ¿verdad? El rotor ya lo hicimos, de hecho ya lo hicimos, lo que pasa es que yo le puse a, ¿verdad? Me daba x unitario. Entonces, este es el integral de superficie del teorema de Stokes. Es el rotor del vector punto d de a, el d de a que obtuvimos acá, ¿ve? Y el rotor de b, que es x unitario. Hago el producto punto d de a. Hay que hacer este producto punto x con x con y x con z. Y vamos a integrar en x y y. En x, fíjense bien, en x vamos a integrar de 0 a a y en y integraríamos de 0 a la trayectoria. ¿Pero qué trayectoria es esa? O sea, fíjense bien, estamos integrando en el plano XY. En x integramos de 0 a a y en y integramos de 0 a esta trayectoria, ¿eh? A la recta. La ecuación de esta recta yo ya la obtuve antes. Es la ecuación de la recta 2. Me voy atrás. La trayectoria 2, que es esta, ¿eh? Y igual a menos 2x más 2a. Entonces, ustedes ya han hecho estas integrales en cálculo, ya no es nada nuevo. Entonces, en y integro de 0 a la trayectoria y en x de 0 a a. Aquí me queda una integral iterada, ¿verdad? Primero, las integrales iteradas se hacen así de esta forma, ¿eh? Primero se colocan los límites que tienen variable y después de último se dejan los límites constantes, ¿verdad? Así se tienen que hacer las integrales iteradas. Entonces ustedes hacen el producto punto aquí, x.x es 2/3 y lo demás se anula. Entonces la integral, miren, es una integral de superficie. Las integrales de superficie tienen que tener dos variables. ¿Quién es la constante aquí? Es z, ¿verdad? Z vale 0. Tienen que estar pendientes de eso, ¿verdad? Como es una integral de superficie, solo pueden aparecer dos variables. Aparece y x. Z es constante, z vale 0. Por ejemplo, si en el vector apareciera un z, toda la integral sería 0 porque z vale 0, ¿verdad? Pero como no aparece z aquí, entonces no hay problema. Bueno, entonces aquí tenemos que multiplicar esto, hacer la operación, la integral. Primero hacemos la integral esta, como es una integral iterada, se hacen estas integrales con el límite variable. Y por último, la integral con límites constantes. La integral es bastante sencilla, produce a cuadrado. Hemos llegado al mismo resultado, o sea, hemos demostrado que el teorema de Stokes se cumple. ¿De acuerdo? Porque los dos lados del teorema dan lo mismo, dan a cuadrado. Entonces, cuando les pidan a ustedes demostrar que se cumple el teorema de Stokes o el teorema de la divergencia, les están diciendo que hagan las dos integrales y el resultado tiene que darles lo mismo. Entonces, este problema, ¿verdad? Es un problema de bastante nivel, digamos, porque es una superficie con una orientación arbitraria. Si el triángulo estuviese en un plano acostado, no habría problema, el problema sería muy simple. Pero como no está orientada en alguno de los planos, nosotros tenemos que hacer uso de proyecciones, ¿verdad? Pero no tienen que asustarse con eso, porque digamos que con esta formulita que les di aquí, ustedes pueden hacer cualquier tipo de proyección, coordenadas cartesianas, lo podrían proyectar en el plano ZX o ZY. Solo tienen que tener cuidado de cambiar ahí la variable, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante aquí, ¿ve? Y cómo obtener un vector perpendicular al plano, que eso lo tienen que saber, ¿verdad? Cómo sacar un vector perpendicular a un plano.
Hay otra forma también que es con el gradiente, ¿verdad? Pero ahí tienen que necesitar la ecuación del plano. Entonces, no, en este caso no podrían. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con el ejercicio. Si no, pasaríamos al siguiente. Si no hay preguntas. Recuerden que en estos teoremas, en las integrales, después de obtener el rotor y en la integral de línea, ustedes tienen que evaluar el vector en las cantidades constantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el plano XY, Z vale 0, ¿verdad? Entonces, si en el resultado del rotacional de este rotor apareciera un Z aquí, tendrían que evaluarlo en Z igual a 0. O sea, uno siempre tiene que evaluar las constantes en los vectores, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al siguiente problema. El problema es también sobre el teorema de Stokes. Después vamos a hacer problemas del teorema de la divergencia. Esto es lo más importante, ¿verdad? De dominar aquí. Es el teorema de la divergencia y de Stokes. Eso de cambio de coordenadas es pura carpintería, ¿verdad? Digamos que eso no tiene tanta importancia desde el punto de vista físico, ¿verdad? Porque ahí más que todo son habilidades de matemática las que tienen que tener ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Nosotros aquí vamos a calcular la integral de línea de este vector alrededor de la trayectoria de esta figura. Y después vamos a repetir el cálculo por el otro lado de la ecuación del teorema de Stokes. O sea, vamos a hacer otra vez lo mismo, a comprobar que se cumple el teorema de Stokes. Una integral de línea y una integral de superficie. La integral de línea tiene que ser cerrada, la de superficie abierta. Vamos a ver, analicemos la figura aquí. El teorema de Stokes es este, miren. Esos teoremas vale la pena que se los memoricen, ¿verdad? Lo que es el teorema de Stokes y la divergencia. En el teorema de Stokes tengo una integral de línea y una de superficie. La superficie es abierta, la línea es cerrada. Solo el teorema de Stokes solo funciona si la integral es la superficie es abierta. Si la superficie no es abierta, el teorema de Stokes no funciona. Por ejemplo, ¿en qué casos no funciona el teorema de Stokes? En la superficie de una esfera, porque es cerrada. Entonces, si la superficie fuese cerrada, ya el teorema ya no es válido. Yo tenía una Bien. duda. Ajá, digamos. Es que no me había quedado muy claro lo de las integrales cerradas, los que tienen el circulito hacia en medio. Ajá, no le escucho, fíjese. De las integrales cerradas, era con respecto Ajá. que no me había quedado muy clara el concepto de la integral cerrada. De cerradas. ¿De cuándo es cerrada? Sí, ¿O sí, de cómo cuándo se es hace? cerrada. No, ¿de cuándo es Mire, cerrada? o sea, cuando le aparece ese círculo, le está diciendo que la integral es cerrada. Siempre que el símbolo de integral tenga ese círculo, le está diciendo que es cerrada. Aquí, por ejemplo, el DDS, fíjese bien, las dos integrales tienen un solo símbolo de integración. En cálculo a uno le enseñan que las integrales que tienen un solo símbolo son integrales de una variable, ¿verdad? Las que tienen dos símbolos, dos variables, y las que tienen tres símbolos, de tres variables. Aquí, por ejemplo, en el teorema solo ponemos un símbolo y uno tiende a confundirse. Uno dice, son integrales simples de una variable, pero no es así. ¿Cómo sé yo que esta integral es de línea y esta es de superficie? Lo sé por el elemento que aparece aquí. Cuando yo tengo un DDS, es un elemento de línea. Y el DDA es un elemento de superficie. Ambos son vectoriales, Y el símbolo de integral tiene un subíndice aquí. Una C por curva y una S por superficie. Integral de línea, integral de superficie. La de línea tiene que ser cerrada. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Pero las integrales de superficie también pueden ser cerradas. Lo que pasa es que en el teorema de Stokes es donde no puede ser cerrada la integral. Pero las integrales de superficie pueden ser cerradas, ¿verdad? Solo que en este teorema no se utiliza una integral de superficie cerrada. Bien, entonces, vamos a analizar la figura. La figura que tengo acá consta de dos pedazos, ¿verdad? Tengo este pedazo de la figura y el otro pedazo. Este pedazo es un triángulo. Es un triángulo. Y este otro pedazo es
un segmento de un círculo. Es un segmento de un círculo, es un cuarto de círculo. Fíjense bien. Tengo un cuarto de círculo y un triángulo. Aquí vamos a ver. La pregunta sería, ¿qué sistema de coordenadas vamos a usar para integrar esto? ¿Qué sistema de coordenadas vamos a usar? ¿El vector en qué sistema está? Fíjense en el vector, ¿en qué sistema está? Es Very. Está en coordenadas esféricas, ¿verdad? R, teta y phi están en coordenadas esféricas. Ajá, pero aquí tenemos un problema. Aquí tengo un triángulo. Y yo no puedo utilizar coordenadas esféricas cuando tengo figuras de geometría plana, así como triángulos. O sea, quiero decir, figuras con segmentos rectos, como triángulos o cuadrados, no puedo usar esféricas porque las integrales se volverían muy difíciles. Entonces, no puedo usar coordenadas esféricas para hacer esta integración. O sea que este vector lo tenemos que transformar a otro vector. Tenemos que hacer un cambio de coordenadas, primero, en primer lugar, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué tipo de sistema utilizaríamos para resolver el problema? Ya está claro que no serían las esféricas, ¿verdad? Pero ¿en qué lo podemos hacer? ¿En cartesianas o en cilíndricas? Cartesianas. Podríamos usar coordenadas cartesianas, pero sería complicar mucho el problema. ¿Por qué? Porque aquí tengo un segmento, un cuarto de círculo. Y yo les dije, ¿verdad?, que cartesianas solo se usan cuando tenemos figuras con segmentos rectos, como un triángulo, un cuadrado, un cubo. Pero cuando yo tengo figuras que no tienen segmentos rectos, sino curvos, es mejor esféricas o cilíndricas. Lo que pasa es que aquí sale mejor usar coordenadas cilíndricas. No es muy obvio, pero fíjense bien. Si ustedes tienen un cilindro, ustedes esta figura la pueden obtener de un cilindro. La pueden obtener perfectamente. Fíjense bien, aquí, imagínense un cilindro aquí, ¿verdad? Y yo tomo un pedazo de cilindro y este otro pedazo de un cilindro. Y con un cilindro yo formo esto. O sea que estos dos segmentos que tengo aquí, estas dos figuras, yo las puedo formar haciéndole cortes a un cilindro. Ustedes ven que aquí tengo un triángulo, pero igual esto se puede integrar en cilíndricas. Porque en cilíndricas hay una coordenada cartesiana, que es la z, que es una coordenada recta. Aquí lo único que tendríamos que hacer es encontrar la ecuación de esta trayectoria para este triángulo. Pero lo demás lo podemos hacer perfectamente en cilíndricas. Todo lo podemos hacer en cilíndricas. Entonces, nuestra primera tarea va a ser expresar este vector en coordenadas cilíndricas, pasarlo de esféricas a cilíndricas. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Tenemos el vector en coordenadas esféricas. Aquí lo que hice yo fue, vamos a ver. Aquí hay un... Está bien, cheque. ¿Qué fue lo que hice acá? Vamos a ver. El R unitario, el teta unitario y el phi unitario lo sustituyo por la fórmula. R unitario, teta unitario y phi en componentes cartesianas. Ese fue el primer paso, miren. Todo esto que está en el paréntesis es R unitario en componentes cartesianas. Este es phi unitario en cartesianas. Teta unitario quiero decir, y este es phi unitario en cartesianas. Esto es, como les digo, es una carpintería la que tienen que hacer aquí, ¿verdad? Bastante trabajo. Y hacer estos cambios de coordenadas, si usted no sabe factorizar y simplificar bien, se puede confundir, ¿verdad? Porque las factorizaciones y las simplificaciones tienen que ser, digamos, no así de forma alocada, ¿verdad? Sino que tienen que saberlo hacer, ¿verdad? Porque si no, puede llevarse mucho tiempo haciéndolo. Entonces, después de sustituir esos vectores, nosotros hacemos una agrupación de términos, pero los términos que agrupamos los hacemos de tal manera que podamos ir simplificando el vector. Por ejemplo, aquí yo veo que r coseno cuadrado de teta
aparece aquí, pero puedo factorizar un seno de teta también. Este seno de teta, miren, seno de teta aparece aquí y aparece acá. De manera que este seno de teta es común a estos términos, lo factorizo, pero este término no. De manera que esto lo multiplico por este término y lo aparto, lo saco aparte. ¿Por qué hice eso? Ah, porque acá también, miren, otra parte, aquí puedo factorizar de este término y este término el coseno. Lo factorizo y al sacar de factor me quedaría coseno por coseno, coseno cuadrado por R. Entonces, fíjense bien, aquí tengo dos términos que son iguales y se van a cancelar. Coseno de phi en X más seno de phi en Y. Si ustedes lo recuerdan, en coordenadas cilíndricas esto es rho unitario. Este de acá también es rho unitario. Pero fíjense bien lo que está fuera del paréntesis. R coseno cuadrado por seno de teta. Y acá también R coseno cuadrado por seno de teta. Ambos son, este es positivo y este es negativo. ¿Qué pasa? Se cancelan. Se cancelan y al cancelarse se va haciendo más pequeño esto, miren. De manera que solo me queda este término. Y este término, aquí este término con este término, miren, esto que estoy señalando, factorizo R coseno cuadrado, R coseno, lo factorizo y en el paréntesis me queda coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Se simplifica más y al final me queda esto, miren. R coseno de teta es Z. En cilíndricas, R coseno de teta es Z. Z ya es una coordenada cilíndrica. R no es cilíndrica, pero R en cilíndricas, ¿quién es? Es la raíz de rho cuadrado más Z cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando pasamos de un sistema a otro, que todo nos quede en ese sistema. Aquí todo está en cilíndricas, miren. Z, rho, phi y Z. No tienen que aparecer las tres componentes, ¿verdad? Phi, Z y rho. Aquí el rho unitario no aparece, pero no tiene por qué aparecer. Todo esto está en cilíndricas. Se ve fácil, ¿verdad? El procedimiento, pero a veces cuesta ver eso, esas factorizaciones que uno tiene que hacer. Entonces, ya hicimos el primer paso, que fue convertir el vector a cilíndricas. Es un vector mucho más simple. Ahora, el siguiente paso, aquí está el vector. El siguiente paso sería hacer la integral. Para eso le ponemos nombre a las trayectorias. Esta va a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. Fíjense en la flecha la da la figura. Voy siguiendo esto en sentido antihorario. Y aquí el triángulo, miren, esto se cierra, ¿ven? Comienza aquí, se cierra aquí. Entonces, ya no tenemos tiempo hoy, jóvenes, entonces vamos a continuar mañana resolviendo los problemas. Los problemas son bastante largos, bravitos. Poco tedioso hacerlos. Más que todo el cambio de coordenadas. Entonces, en la clase de mañana vamos a seguir